Hoy estamos continuando una serie que empezamos el domingo pasado, que le llamamos Nací para esto. Nací para esto. El domingo pasado estuvimos hablando de Zaqueo y la historia de Zaqueo y cómo ella puede bendecir nuestra vida. Pero hoy vamos a ver esa segunda parte de Nací para esto. Y voy a tocar una historia que es muy conocida por todos. Muy conocida por todos de seguro. Aun si tú es tu primera vez aquí, es tu primera vez en una iglesia, estoy seguro que tú sabes esta historia. Estoy seguro que tú conoces esta historia, pero déjame durante los próximos 28 minutos mostrarte esta historia de una manera que creo que nunca habíamos visto. Déjame a través de esta historia mostrar algo que creo que Dios nos quiere hablar a ti y a mí. Es la historia de el buen samaritano. Vamos a leer juntos en Lucas 11 del 25 en adelante. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Hoy he titulado mi mensaje la misma pregunta que que el hombre le hizo a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora, entendamos un momento. Se acerca un maestro de la ley religiosa donde Jesús. Ahora, si no entendemos el contexto, podemos pensar que nada más era alguien que predicaba la palabra. Y sí, era encargado de interpretar la ley de Moisés. Pero estos hombres, estos maestros de la ley, eran la élite de la sociedad de la época. Estos hombres eran sabios, inteligentes, se sabían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de memoria. Eran superdotados mentales. O sea, no era como tú y como yo que decimos, sí, la Biblia dice eso, más o menos en tal versículo. No, esta gente se los sabía de memoria. Eran brillantes. Esta gente, cuando iban a la sinagoga, a la iglesia del tiempo, tenían lugares reservados, solo para ellos. La gente estudiaba toda su vida para intentar algún día ser un maestro de la ley. Estos hombres eran gente muy inteligente. Pasaban por las calles y la gente los saludaba y a ellos les encantaba que la gente los saludara. El maestro el maestro de la ley se acerca donde Jesús y lo ve de tú a tú y le hace la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, es interesante porque como tú te acercas a alguien, como tú te acercas determina cómo lo ves. Como tú llamas a alguien determina cómo ves a esa persona. Y este maestro vio a Jesús como un par y le dijo, maestro bueno. Ahora, Jesús sí era un maestro. Claro que era un rabino, pero Él es más que un rabino. Él es Dios en la carne. Y este hombre vino con cierto como, maestro, dime qué tengo que hacer. O sea, llegó con una pregunta de, dime cuál es la matemática, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Porque solo se acercó a Jesús como alguien que podía arreglar su vida. Como un coach de, dime qué tengo que hacer pues. Tú eres un maestro, enséñame. Pregunta, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo te acercas donde Jesús? Porque si solo te acercas donde Jesús creyendo que Él es un life coach, que Él te va a ayudar a mejorar tu vida, puede que sí porque Jesús hace eso. Pero tú estás limitando
quién es Jesús en tu vida si solo lo ves como un buen maestro. Porque escúchame, Jesús es un buen maestro, pero es Dios. Y Él no solo vino a mejorarte la vida, Él vino a cambiar tu vida. Él vino a resucitar nuestra vida porque tú y yo estábamos muertos. Y no necesitamos un maestro que nos enseñe porque un muerto no aprende a hacer nada. Necesitamos que alguien nos dé vida. Entonces pregunta, ¿cómo ves a Jesús? Solo como un buen maestro. Maestro. Y la pregunta del fariseo le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y yo quiero que tú te identifiques con este hombre. Porque tú y yo, esta es la pregunta de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué cosas tengo que hacer para ser bueno, para que Dios me acepte? Esta es la pregunta en la cual nuestra sociedad vive. Dime qué tengo que hacer. Y creemos que a través de nuestras obras podemos ganarnos el cielo. A través de nuestras buenas acciones podemos ganarnos el favor de Dios. Eso es el concepto errado que tenemos y el concepto errado que este fariseo tenía. ¿Qué tengo que hacer? Obra, súmame, dime ya. Dime cuál es la clave, 2 más 2. ¿Qué música no tengo que escuchar? ¿Cómo me tengo que vestir? Dime ya. ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? Y es la pregunta de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Y la gente viene muchas veces a la iglesia a que, dime qué tengo que hacer. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer para poder yo ir al cielo? Para poder que Dios me acepte. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Porque nos enseñaron desde niños que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos ame. Y te voy a decir algo, cuando se trata de las religiones hay un montón de religiones, pero la realidad es que solo hay 2 religiones. Las religiones de las obras y la religión de la gracia. En las religiones de las obras están todas las demás que dicen que tú tienes que hacer cosas para acercarte a Dios. Dice que tú tienes que cambia tal cosa para que Dios te acepte. Haz tal cosa para que Dios te ame más. Obras. La cosa es que estas obras nunca van a ser suficientes. La cosa es que no importa qué tanto nos esforcemos, siempre falta algo. No importa qué tan buena gente seamos, siempre vamos a fallar. Y por eso la gente que vive en este sistema de obras vive frustrada. Porque nunca vamos a llegar a este estándar de perfección. Y no solo eso, la gente que vive en este sistema de obras, además de que vive frustrada, vive regañando a los demás porque ellos no cumplen las obras. Pero hay hipocresía porque ni yo las cumplo y ahora te voy a obligar a ti a que las cumplas. No es posible vivir de esta manera. Y el cristianismo ofrece una religión de gracia. Una religión, porque aquí, en este sistema de las obras, tú tienes que hacer las obras para que Dios te ame. En el sistema de la gracia, tú haces las obras porque Dios te ama. No es que aquí no haya obras. Lo que pasa es que aquí las obras son un resultado del amor. Y aquí las obras es algo para ganarme el amor. Y no sucede de esa manera. Como cristianos no hacemos obras para que Dios nos ame. Como cristianos hacemos obras porque Dios nos ama. Como cristianos hacemos obras porque Dios nos aceptó. No las hacemos para la aceptación, las hacemos desde la aceptación. Las hacemos desde la aceptación. Y Jesús le pregunta, ok, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú al fariseo? Claro, a Jesús preguntarle qué dice la ley de Moisés, Jesús sabe que este hombre es experto en la ley de Moisés. Y imagínate el ego de esta persona que es un experto y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Tú no sabes. ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cuál es tu interpretación? Porque habían dos ramas de interpretación en el tiempo de Jesús. Uno se llamaba Gilel y el otro Shammai. Entonces Jesús quiere saber, ok, dime cómo la interpretas tú. ¿Cuál es tu corriente de interpretación de la ley? Y el fariseo le dijo, pues es fácil, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le da en el ego, dice, din, correcto. Haz eso y vivirás. Ahora, el fariseo estoy seguro que él quedó como, ¿para qué hice esa pregunta? O sea, no se me respondió mi pregunta. Porque Jesús era experto, si lees eso en la Biblia, en hacer preguntas a aquellos que le hacían preguntas. Eso en esa época se llamaba el pilpul. Yo te hago una pregunta y luego te hace otra pregunta más inteligente. Porque en el tiempo de Jesús, la inteligencia no se medía por las respuestas que dabas, sino por las preguntas que hacías. Entonces era una costumbre que cuando un maestro de la ley te hiciera una pregunta, tú tenías que responder una pregunta más inteligente. El fariseo responde, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, haz eso y vivirás. Y el fariseo pregunta, ¿y entonces Jesús? ¿Quién es mi prójimo?
Porque él quería corchar a Jesús de esa manera. ¿Quién es mi prójimo? O sea, el fariseo le tenía que decir, dame la limitación de a quién tengo que amar y a quién no tengo que amar. Dime quién es mi prójimo. Porque si mi prójimo, ¿sabes cuál es el problema? Que tú y yo queremos que nuestro prójimo sea la gente que piensa como nosotros. La gente que nos cae bien. La gente que se viste como nosotros. La gente que tiene la mentalidad de nosotros. Y ese fariseo tenía el mismo problema de nosotros. Él decía, ok, espérate. ¿Quién es mi prójimo? Porque si mi prójimo es mi hermano, todo bien. Si mi prójimo es mis amigos, está bien. Si mi prójimo es mi grupito, está bien. Pero si me dice que mi prójimo es el que me debe plata, si me dice que mi prójimo es el novio que me fue infiel, si me dice que mi prójimo es el papá que me abandonó, si me dice que mi prójimo es el amigo que me traicionó, entonces vamos a limitarlo, Jesús. Dime quién es mi prójimo. Y como Jesús es muy bueno, él cuenta una historia. Antes de una respuesta, él cuenta una historia. Y la historia tiene varios personajes. El primer personaje de la historia es el hombre moribundo que fue robado, ¿verdad? Luego en la historia aparece un sacerdote, un líder, un pastor de la época. Y dice que pasó de largo. El sacerdote son los que representan, esto no es mi problema. Esto no es mío. Yo veo la necesidad, pero no es mi problema. El sacerdote pasó de largo o vio la necesidad, pasó de largo. Muchas veces tú y yo pasamos de largo con necesidades que tenemos al frente. Muchas veces tú y yo actuamos como el sacerdote cuando decimos, qué duro, pero gracias a Dios yo no estoy ahí, eso no es mi problema. Muchas veces tú y yo actuamos como el sacerdote cuando decimos, de hermano, pero bueno, yo tengo cosas que hacer. Bueno, tú y yo podemos juzgar al sacerdote como diciendo, oye, él debería, si su trabajo es servir a Dios y a la gente. Sí, está bien, pero entendamos un momento al sacerdote. Porque en ese tiempo había una ley para los sacerdotes que decía que no podían tocar cosas muertas. ¿Y recuerda cómo había quedado este viajero? Parecía muerto, como muerto en el camino. O sea, si el sacerdote tocaba al moribundo, no podía ejercer su sacerdocio durante una semana. Entonces él dijo, no, ven acá, la ley dice que yo no puedo tocar a este hombre, yo paso de largo. Pero ¿qué va a ser más importante? ¿Mi estatus o la gente que está herida? Esto es lo que debería haber pensado el sacerdote. ¿Qué es más importante? ¿Mi prestigio o el herido? ¿Mi función o la gente a la que sirvo? Porque a lo mejor tú y yo muchas veces podemos ser el sacerdote diciendo, no, si yo, mira el puesto que tengo, yo cómo ayudar a esa persona. Mira el estatus económico que yo tengo, qué tal que me vean con esta persona. Estoy recién bañadito, como voy a ir a un compromiso muy importante. ¿Por qué voy a ayudar a esta persona? La mentalidad del sacerdote es la mentalidad de esto no tiene nada que ver conmigo. Y tú y yo podemos caer en la tentación de vivir de esa manera. De vivir yo lidio con mis problemas, tú lidia con los tuyos. ¿Quién te mandó a meterte por ahí? ¿Quién te mandó a caminar por ahí? Yo, no. Obviamos la necesidad que tenemos al frente, pero luego pasó el ayudante. En otras versiones dice un levita, que el levita era como el asistente del sacerdote en el templo. Y la mentalidad del levita dice, no, yo no estoy capacitado para hacer esto es un trabajo del sacerdote. Yo no puedo hacer esto y yo paso de largo. La mentalidad del levita es, yo no tengo el título, yo no puedo ayudar. Y en esa mentalidad podemos caer también. Como yo no soy el pastor, yo no voy a orar por esta persona. No. Eso no, yo no puedo, yo no estoy capacitado, pero sabes que como creyentes no necesitamos un título para servir. Necesitamos una oportunidad para servir. Y hay veces que hay oportunidades que se nos han presentado y tú y yo las hemos pasado de alto porque decías, no, yo no estoy capacitado para eso. Alguien te pide un consejo y tú no se lo quieres dar, no lo quieres servir de tal manera porque tú dices, no, yo no estoy listo, yo no estoy capacitado para eso. Yo no soy el indicado para servir a este hombre de esa manera. Pero te lo repito, no necesitamos un título para servir a nuestra sociedad. Necesitamos una oportunidad para servirlos. Porque cuando se trata de ayudar, no se trata de títulos, se trata de un corazón que quiere servir al otro. Que quiere servir al que está herido, que quiere servir al que lo han robado y ha quedado como muerto ahí. Pero hay otro personaje en la historia que es un samaritano despreciado.
Ahora, ¿por qué Jesús dice samaritano despreciado? Porque para el judío, el samaritano es una raza mestiza. Los asirios se metieron en el norte y se juntaron con ellos, se casaron con ellos y tuvieron hijos. Y ese era racismo en su máxima expresión. O sea, un samaritano para un judío, él iba a vomitar. Él iba a pasar por otro lugar para ni siquiera pasar por Samaria. Los odiaban a los samaritanos. Era odio, era racismo, era clasismo de tal manera. O sea, tú y yo hoy molestamos a gente como, ay, tú eres racista. No. Pero tú eres racista nada más porque ese hombre hacía chistes malos sobre distintos colores de piel. No, esta gente de verdad despreciaba a los samaritanos. Y cuando Jesús le dice, un samaritano despreciado, imagínate la cara del maestro de la ley. ¿Cómo que un samaritano? Dice que el samaritano llegó. Y ahora nosotros, cuando se trata del buen samaritano, lo pensamos de la manera como, o sea, hoy un buen apodo a alguien es, mira, él es un buen samaritano. Pero para el momento, ese momento de Jesús y el maestro de la ley, era un golpetazo, era un puño en el estómago. Porque claro, cuando Jesús dice, hay un buen samaritano, y él sigue contando la historia, pero imagínate la cara del maestro. El buen samaritano llegó, lo vendó, le curó las heridas, lo montó en su burrito, fue a una posada, le pagó al Señor y le dijo, mira, aquí está lo de esta noche y si se gasta más, cuando yo vuelva te lo pago, o sea, te dejo listo. Y el samaritano, escúchame, el samaritano no solo tuvo compasión, no solo tuvo, ¿cuál es la palabra que se me olvidó? No solo sintió lástima por el que estaba tirado. Los demás, estoy seguro que el sacerdote dijo, ay, pobrecito. Estoy seguro que el levita dijo, que el ayudante dijo, pobrecito. Pero el samaritano dijo, pobrecito, y además hizo algo. Porque una cosa es tener lástima y otra es tener compasión, porque la compasión es la lástima en acción. Los demás solo tuvieron lástima, pero el samaritano tuvo acción, compasión, lo limpió. Que tú y yo seamos de los que sienten compasión por la gente. Que tú y yo no seamos gente que pasa por alto las necesidades de los demás. Que tú y yo seamos de aquellos que nos incomodamos un ratico para servir a los demás. Pero ahora, cuando hemos estudiado esta historia, te he dicho todo esto para llegar hasta aquí. Cuando tú y yo escuchamos la historia del buen samaritano, las mayores prédicas del buen samaritano es, seamos un buen samaritano. ¿Correcto? Vamos a la ciudad y seamos buenos samaritanos para Montería, sea un buen samaritano para tu casa, sea un buen samaritano para tu escuela, pero seamos honestos. Si la historia, si el mensaje intrínseco de la historia fuera que tú y yo fuéramos un buen samaritano, fuera imposible de cumplir. Porque seamos honestos, no podemos ayudar a todo el mundo, todo el tiempo, en todos los momentos. O sea, tú no puedes ser el buen samaritano todos los días de tu vida, porque si no se te acabaría la quincena en cada semáforo. Y tú y yo tenemos responsabilidades. Tienes que pagar servicios, tienes que pagar el colegio de tus hijos, tienes un montón de cosas. Entonces, si yo no estoy llamado a ser el buen samaritano, ¿quién soy yo en la historia? Porque si nos enseñaron desde el principio que tú y yo tenemos que ser el buen samaritano, y no es así, entonces, primero, ¿quién es el buen samaritano? Y segundo, ¿quién soy yo en la historia? ¿Quién eres tú en la historia? Bueno, el buen samaritano de verdad es Jesús. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos el viajero. Somos el viajero que estaba tirado, que el pecado nos tumbó y nos robó un montón de cosas. Nos robó el valor. Estábamos tirados, pero Jesús llegó a nuestra vida. Nos limpió, nos sanó las heridas, nos montó a su burrito, nos llevó a una posada y pagó el precio por nuestra vida en la cruz del Calvario. Y dijo que un día iba a volver, y ese día que iba a volver va a recompensar todo lo que hayamos hecho por Él. Yo no soy el buen samaritano. Jesús es mi buen samaritano y estoy tan agradecido con que Jesús sea mi buen samaritano y no yo. Él es el buen samaritano, es el que nos limpia las heridas. Y tú y yo somos ese viajero en el camino, que un día estuvo tumbado, que un día alguien lo robó, que un día alguien lo hirió y está ahí medio muerto. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios?
que nuestro Dios no pasó como el sacerdote, porque la religión pasó y nos vio de largo. Los consejos de autoayuda nos vieron de largo y pasaron de largo. Pero gracias a Dios, nuestro Padre, que envió a su Hijo, tuvo compasión por nosotros, lo envió a la cruz para salvarnos y así limpiar nuestras heridas, sanar nuestra vida y declararnos inocentes. Tenemos un buen samaritano. Tenemos un buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Tú y tu nombre eres el viajero. Pregunta, entonces, ¿qué es ágape? Ágape es la posada. Ágape es el hostal. Ágape es el hotel donde llegan los tumbados. Entonces nuestro trabajo no es ser el buen samaritano de la historia, porque ese es Jesús. Él puede hacerlo todas las veces. Tú y yo vamos a estar limitados en ser el buen samaritano. Pero nuestro trabajo es ser los buenos receptores de la posada. Aquel donde el buen samaritano va a traer enfermos y tú y yo vamos a tener que servirlos y recibirlos con amor, con aceptación. Tú no tienes que ser el buen samaritano en tu trabajo. Tú tienes que ser la posada. Recibir a la gente que venga herida, que venga robada, que venga maltratada, para decirle, yo te voy a cuidar. Y tú no me tienes que pagar, porque el buen samaritano prometió que cuando Él vuelva, Él va a pagar. El buen samaritano prometió. A veces te preguntan, oye, ¿tú por qué sirves tanto en la iglesia? ¿Por qué ayudas a tal persona? Lo que pasa es que el buen samaritano prometió que cuando vuelva va a pagar mi servicio. ¿Quién es el que te paga a ti? ¿Quién es el que te va a recompensar todas las veces que te has esforzado? ¿Quién es el que no se olvida de con cuánto cariño recibiste, limpiaste, sanaste las heridas de los ladrones, de los robados que fueron en el camino? Jesús no se olvida. Los tiene anotados los momentos donde tú y yo hemos servido. No se olvida. Él no es injusto para olvidarse con cuánto esfuerzo le servimos. Y dice su palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. A veces es cansado. Pero Jesús nos llama muchas veces, sea en la posada, porque mira que el buen samaritano en la historia dijo que él iba a volver. Jesús también prometió que iba a volver por segunda vez. ¿Y hasta cuándo vamos a servir en la posada? Hasta que Él venga otra vez. Vamos a servir aquí. Estamos comprometidos a servir hasta que el buen samaritano llegue por segunda vez y nos entregue los galardones por haberle servido sin esperar nada a cambio de la gente, sino diciéndolo, yo estoy curando las heridas, aunque es cansado, aunque es aburrido, aunque quisiera estar en mi casa, yo te voy a limpiar las heridas. Primero porque un día se me limpiaron a mí. Porque no podemos olvidarnos de que un día tú y yo éramos los muchachos del camino. Éramos aquel hombre al cual robaron. A lo mejor tú hoy te identificas de esa manera, diciendo yo soy ese. A mí me han robado, no solo plata, sino emociones. Me han robado inocencia. Me han robado valor. Y el mensaje para ti esta mañana es, deja que el buen samaritano te limpie las heridas. Porque a veces cuando tú y yo estamos pasando malos momentos y llega gente a ayudarnos y dice, no, yo puedo. Orgullo. Bajémonos de la nube del orgullo y dejemos que el buen samaritano nos limpie las heridas. Pero si a ti ya se te limpiaron las heridas, si a ti ya te dejaron en la casa, ahora nos tenemos que poner la camiseta de la casa y el delantal para poder servir a los nuevos heridos que llegan. En este lugar, escúchame, no hay nadie perfecto. En este lugar somos sanadores heridos tratando de sanar a otros. Aquí nadie está sano al 100%. Aquí todos estamos rotos. Un poquito sanados, un poquito más sanados que los otros, intentando sanar a los demás. Sanadores heridos tratando de sanar a otros. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es preparar la mesa para que los que han sido robados, para que los que han sido maltratados, para los que han sido dañados por la religión, dañados por la gente, puedan encontrar un lugar para servir. Pero qué feo sería que si tú y yo somos llamados a ser los que atienden la posada, tengamos una cara de tú con esas heridas aquí no vas a entrar.
Qué feo sería. Qué feo sería decir, no, aquí no puedes entrar así. Aquí tienes que cambiar eso antes que entrar. ¿Eh? Somos la posada, no somos el buen samaritano. Porque si la historia se tratara del buen samaritano, estaríamos en la religión de las obras. No. Pero aquí vamos a curar y a cuidar a aquellos que vienen heridos, porque un día a nosotros se nos cuidó. Porque un día a nosotros se nos sanó. Y en agradecimiento le vamos a servir a Dios. Sabiendo que nuestra recompensa no viene de los hombres. Sabiendo de que nuestra recompensa viene de Dios. Y a quien Dios le sirve, Dios paga. Y paga bien. Y paga bien. Entonces tú y yo estamos llamados. Por eso la serie se llama Nací para esto. Porque si no sabes cuál es tu misión en la vida, únete a la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es que podamos recibir a todos. Vamos a amar a todos. Vamos a servir a todos. Porque algún día el herido que va a llegar va a ser el que te debe plata. Y tú vas a decir, tú no. Algún día el herido que va a llegar fue ese novio que te fue infiel. Algún día va a entrar por esa puerta gente que te ha maltratado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Con qué autoridad vamos a decir tú no si se me recibió a mí? ¿Con qué autoridad vamos a decir tú no puedes entrar? Somos los sirvientes de la posada, sabiendo de que un día Él nos va a recompensar. Él va a llegar por segunda vez. Y dice su palabra que va a venir con recompensas. Es por eso que nunca le pida las recompensas a la gente que usted le sirve. Nunca. Nunca. Jamás. Nunca espere gratitud de gente al que usted le sirve. Si se la dan, bien. Está bien, se siente bien recibir las gracias. Pero si no, usted sepa que yo te estoy sirviendo a ti, pero no te estoy sirviendo a ti para buscar una recompensa de ti. Yo te estoy sirviendo a ti porque yo amo a Jesús. Mi recompensa viene de Él. Porque si no, vamos a andar por la vida teniendo deudas emocionales con personas. Mejor que Dios sea deudor tuyo. Uy, ¿cómo es mi deudor? La Biblia dice en Proverbios que el que le presta al pobre, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. Entonces cuando tú le sirves a pobres, cuando tú le sirves a gente que ha sido herida, le estás sirviendo a Dios. Le estás prestando a Él. Y su recompensa viene. Pero tenemos que despojarnos del orgullo. Porque a veces cuando estamos heridos recibimos la ayuda. Pero cuando somos sanos, entonces yo no sé qué pasa en nuestro corazón, que ahora nos volvemos mirando mal a los que están sucios. Siempre tenemos que recordar que tú y yo fuimos como el hombre del camino que le robaron. Pero un día se nos llevó a la posada. Y ahora no tenemos ninguna autoridad para regañar a los nuevos robados que llegan. Debemos amarlos, cuidarlos, animarlos, sabiendo que nuestra recompensa viene de Dios. Que nuestro buen samaritano un día va a volver. Y el día que vuelva ya no habrá llanto ni dolor. Ya las cosas serán restauradas. Tendremos una recompensa y el cielo nos dirá, bien hecho, siervo fiel. Entra en el reposo de tu Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento.